Muy buenos días a todos, hermanos. Una vez más, tu amigo, el pastor Carlos Gutiérrez, de la Iglesia Reformada Pan de Vida. Estamos en el 1251 California Avenue, Suite 700, en la ciudad de Pittsburgh, California. Ya saben, los invitamos a nuestro servicio los días domingos. La escuela dominical comienza a las 1:30, 2:30 el servicio y 3 de la tarde. Comenzamos a transmitir por medio de las redes sociales. Acompáñenos. Si tiene una pregunta o algo, déjenos un mensaje. Estamos para servirle. Perdón, también los invitamos el día miércoles a las 10 de la mañana. El hermano diácono Jorge Berrío está enseñando en estos momentos el pueblo de Dios. Va a ser una serie de mucha bendición. Ya saben, están invitados todos los miércoles a las 10 de la mañana. Los viernes a su amigo aquí, su servidor, a las 10 de la mañana con la Confesión de Fe Bautista en 1689, y los días sábados el pastor Ronnie Valladares está enseñando utilizando el libro de R.C. Sproul, Las grandes doctrinas de la Biblia, ¿ok? Bueno, esta mañana, perdón, vamos a seguir meditando en el capítulo 9 de la Confesión Bautista de Fe de 1689, que trata acerca del libre albedrío. El libre albedrío es una papa caliente, ¿verdad? Porque todos nosotros tenemos ideas muy diferentes a lo que dice la Biblia. Por eso lo bueno es que la confesión de fe sirven de ancla y guía, basándose en la Biblia, claro, para que nosotros como iglesia podamos entender, comprender y aún dar frutos por medio de lo que las confesiones lo que hacen es cementar la verdad en el corazón nuestro, y nos ayuda también a mantener una salud espiritual propia y en la congregación. Por eso son muy necesarias las confesiones de fe. Nosotros enseñamos y estamos utilizando la de 1689, en la que estamos basados nosotros en lo que creemos, y este es mucha bendición. El capítulo 9 de Libre Albedrío es lo que estamos tocando hoy. Vamos a leer el párrafo número 1 y a comenzar leyendo. Siempre me gusta comenzar recordando todo lo que hemos estado aprendiendo, así rápido. Dice, perdón, déjeme. Gloria a Dios. Dice, Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y de poder para actuar por elección propia, que no es forzada ni determinada a hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. El hombre, en su estado de inocencia, tenía libertad y poder para querer y hacer lo bueno y agradable a Dios, pero era inestable y podía caer de dicho estado. El hombre por su caída, dice el párrafo 3, el hombre por su caída en un estado de pecado ha perdido completamente la capacidad de querer cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. Por consiguiente, como hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien y muerto en el pecado, no puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo o prepararse para ello. Ok, hoy vamos a seguir meditando en los primeros dos párrafos del capítulo 9, el uno y el 2, y vamos a ir a la clase de la semana pasada y comenzando con lo de la ley natural. ¿Qué es la ley natural? La ley natural lo que nos ayuda es a razonar. La ley natural nos obliga a escoger entre el bien y el mal. Lo que indica que nosotros, hermanos, no estamos determinados por nuestra naturaleza caída a pensar de cierta manera moral. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no le puedo echar la culpa a nadie. Eso es lo que estamos diciendo, hermanos. Usted y yo no le podemos, ningún ser humano le podemos echar la culpa a nadie de todas nuestras acciones. ¿Por qué? Porque somos personas responsables, capaces de razonar. Al razonar, deducimos y escogemos por nosotros mismos
¿Qué debo hacer? Yo no puedo culpar a nadie, hermano, ¿ok? Un simple ejemplo que damos la semana pasada es el comportamiento de los padres y los hijos. Un muchacho puede nacer, un bebé puede nacer en un matrimonio donde ambos padres, moralmente hablando, naturalmente hablando también, son personas buenas, educadas, trabajadoras, corteses, honestas. Eso no significa que biológicamente el bebé que va a nacer también va a tener ese comportamiento, ¿ok? Porque los papás son buenos, el niño va a ser bueno. Sí, puede ser, puede ser que las buenas costumbres, la buena enseñanza tengan influencia en el bebé. Eso es verdad. Pero que biológicamente, como una herencia en el ADN, el niño venga a ser igual a los padres, eso es una falacia, hermano. Eso es un error. Puede ser influenciado por las buenas costumbres, la educación que los padres le dan y se esmeran, pero el muchachito, el bebé, libremente, él va a escoger si desea o no desea ser correcto. Ahora, no hay una ley natural, que es la herencia biológica, que haga que el niño nazca un bebé igual a los padres, un ser igual a los padres, correcto, naturaleza, ¿ok? Los padres tenemos responsabilidad de criar, de corregir a nuestros hijos para que hagan lo bueno. ¿Por qué? Porque el bebé, el pequeño que nació, nace con una naturaleza moralmente afectada ya a este nacimiento por el pecado original. Por eso es que la Biblia dice en Proverbios 19:18, castiga a tu hijo en tanto hay esperanza. Y se comienza a corregir. Esta es la Reina Valera. Corrige al niño mientras aún pueda ser corregido, dicen otras versiones, cuando está pequeño. Pero hace una advertencia a los padres, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Pues no, procura no matarlo, eso es lo que está diciendo. Entonces quiere decir que el niño necesita una corrección. Él no nace biológicamente, un nacimiento normal, se juntaron los padres y nació el bebé. El niño no nace biológicamente siendo bueno. Él va a aprender y él va a decidir por sí propio. Por eso la necesidad, la responsabilidad de los padres es grande, pero también el niño tiene su propia decisión que tomar. Bíblicamente, todos nosotros tenemos una conciencia y voluntad, hermano, ¿ok? Pero eso sí, hermano, no olvidemos que siempre todos los seres humanos tenemos una naturaleza caída a causa del pecado original. Tenemos conciencia, tenemos voluntad, pero ha sido afectada por el pecado original y eso es lo que nosotros creemos en la doctrina de la gracia como la depravación total. No es que seamos grandes asesinos o criminales, no, pero nuestros pensamientos, la forma que pensamos, la forma en que deducimos, llegamos a conclusiones, está afectada por el pecado. Nuestro amor es un amor deficiente. Ok, ahora hablando del libre albedrío, hermano, la libertad. El deseo de independencia del hombre, hermano, el hombre valora su libertad. ¿A quién no le gusta sentirse libre? Abrazamos la idea, mire, la abrazamos de una manera bien fuerte, la idea de ser el capitán de nuestro barco, hermano. Esa es una verdad. No nos gusta que nadie nos diga nada, especialmente en nuestra cultura, en la cultura occidental, donde la libertad y los derechos del individuo son apreciados en gran manera. Se ha fijado aquí que todo el mundo exige derechos, demanda derechos y todo. Hay países, hermanos, donde culturalmente no son así. Nadie piensa en el bien propio, sino que en el bien de los demás y funcionan. Por eso los países asiáticos, Japón,
Ellos es todo trabajar para el bienestar de todos. En el occidente, hermano, nosotros exigimos, demandamos nuestra propia libertad, ¿ok? De ahí salen dichos, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay un dicho para los hermanos, si nos están escuchando en Nicaragua, donde sea, en Latinoamérica: yo pago todas mis cuentas, nadie tiene derecho a decirme nada. Y suena bien porque es una realidad, pero ese es un dicho que ha salido de esa libertad que uno aquí demanda en Estados Unidos o en los países occidentales, ¿verdad? Ahora, esta idea se mueve en el mundo secular, pero ha invadido también la iglesia. La iglesia ha sido invadida, ha sido penetrada de una manera sigilosa, lenta pero constante, segura. ¿A qué? A desarrollar doctrina y creencias que contienen más filosofía humana que la voluntad revelada del Señor. Inconscientemente, hermano, muchas iglesias y algunos adredemente también enseñan que el hombre es libre de escoger. Es como diciendo que están atando en una manera consciente o adredemente, están atando y están limitando a Dios. Y cuando digo eso, a Dios es cómo el hombre responde a la voluntad de Dios. Ellos exaltan, cuando uno hace eso, lo que está haciendo es exaltando a la criatura, la libertad del hombre. Bendición, hermana Lidia. Está exaltando, amén, está exaltando la libertad del ser humano y están disminuyendo adredemente o inconscientemente la voluntad de Dios. Y aseguran algunos, aseguran que su teología indirectamente, que el hombre debe de aceptar cooperar con Dios. ¿Y cómo lo hace? Aceptándolo. Y no solamente ahí, sino que hasta en el plan de la salvación, muchos se atreven a decir: acepta al Señor, reconcíliate con el Señor. Y tienes que perseverar, mantenerte en la salvación o la vas a perder. Eso es un error muy grande, hermano. Fíjese, hermano, que cómo el cristianismo ha venido luchando con esa filosofía humana por mucho tiempo, donde exaltan la libertad del hombre, el supuesto libertad del hombre, más que la voluntad de Dios. O sea, la religión tradicional, el catolicismo romano, ¿qué aseguran ellos acerca de la Virgen María, hermano? Ese es un ejemplo muy grande, hermano. Y va a decir usted, hermano, pastor, pero esto no sale con lo que estamos aprendiendo. ¿Cómo no? Porque habla del libre albedrío del ser humano, como persona y como comunidad también. ¿Qué es lo que dice el catolicismo romano? Que la Virgen María accedió a prestar su vientre para que Jesús viniera a la tierra. Y todavía se atreven a decir: ¿qué hubiera sucedido si María no lo hace? Imagínese, hermano. Usted y yo, por la misericordia de Dios, comprendemos que esto es una falacia, una mentira, herejía. Dios puede hacer lo que Él desee, con quien desee, a la hora que desee. Pero ellos vienen para que encaje toda el andamio doctrinal de la Mariología. Ellos tienen que construir una base y comienza con esto, que la Virgen accedió. Ella dijo sí. Ella dio un libre sí. Y en Lucas, utilizan Lucas 1:26-28, que ella dio un libre sí, dice, consciente y total a Dios para convertirse en la madre del Señor Jesucristo. Léalo, Lucas 1:26-28. A esto le llaman el fiat de María, dice. El hágase. Ella le dio permiso a Dios. María, según ellos, en este acto, ella viene y ejercita su voluntad
al prestarle a Dios, al aceptar ella ser el conducto o el cuerpo por el cual nuestro Señor Jesucristo iba a venir a este mundo. Pero ellos no vienen y solamente dicen eso, hermano, sino que aún vienen y dicen que ella accede a cooperar personalmente en mente y corazón y voluntad, el albedrío. Ella escogió. Imagínese, hermano, ella escoge, María escoge. ¿Y qué es lo que escoge ella? Cooperar en el plan de salvación, convirtiéndose en la nueva Eva. Así le dicen ellos. Vaya, lo está en la doctrina católica romana. Esta nueva Eva contrarresta el efecto pecaminoso que trajo ¿quién? La primera Eva. Esa mujer que desobedeció a Dios en el jardín del Edén, viene la nueva Eva, contrarresta la desobediencia y lo hace porque ella decide hacerlo voluntariamente. Ella se entrega a todo. Y aún, dicen ellos, porque ellos no vienen a reducir solamente que María tuvo un parto, que nació un bebé como un acto biológico, hermanos, no. Más bien, eso solamente es parte de la doctrina que enseñan ellos de la cooperación voluntaria de María, esa cooperación activa y no solamente activa, ellos dicen, hermano, fue una señal de amor con la obra de Dios, como que ella sabía lo que estaba pasando, hermano. Sí, el ángel le había hablado, el Espíritu Santo, no, y todo, pero que ella accedió por una señal de amor a la voluntad, a la obra de Dios de la salvación, imagínense, hermano, y beneficiar al mundo. Qué tremendo esto, hermano, porque si ella es, mire bien cómo están haciendo algo parecido. ¿Quién es nuestro Adán? Jesucristo. ¿Quién es para ellos la nueva Eva? María. Ya vio cómo están haciendo ellos, tratando de construir algo que no está en la palabra. Y todo viene ¿por qué? Porque ellos tienen el libre albedrío. El hombre puede aceptar, puede hacer, puede cooperar. Ahora, volviendo al tema de la culpa, hermano. Nadie puede culpar a otra persona de sus propios pecados, ¿ok? Y nadie puede culpar al primer hombre, Adán, y a Eva tampoco. Nadie puede venir a utilizar esa dolorosa e incómoda situación como una excusa para venir y decirle a Dios, yo no soy culpable de mis pecados. Fueron por culpa de ellos. Yo lo he escuchado que mucha gente dice, ¿por qué yo tengo que pagar lo que sucedió en el Jardín del Edén? Yo no estaba ahí. Y vamos a ser sinceros, hermanos, somos influenciados por el pecado. Y somos influenciados por el pecado hasta que nos lleva a pecar, a caer en la acción. Porque el pecado ejerce un poder sobre mi voluntad que está esclavizada a él. ¿Por qué? Por el primer acto de corrupción, de desafío del ser humano. Nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa, esclavos del pecado, entonces nos influencia y nos hace pecar. Pero esto nos hace, hermanos, seres complejos. ¿Por qué complejos? Porque las experiencias nos van moldeando qué somos y cómo actuamos como personas, ¿oyó? Ahora, ¿qué es lo que hace la confesión de fe? Porque ya sabemos del pecado, no tenemos que hablar mucho de eso, pero ¿qué es lo que hace la confesión de fe? ¿Qué es lo que hace esta confesión de fe apoyada en la palabra? Viene ella, nos muestra la naturaleza, el carácter santo, santo, santo de Dios, para que nosotros miremos nuestra condición como seres humanos, para que miremos también la complejidad de la naturaleza pecaminosa. Si yo no conozco, si yo no entiendo cómo es aquel que me creó,
menos que yo venga a saber cómo soy yo. Ahora, esa complejidad de mi naturaleza pecaminosa, ¿cómo viene a, mejor dicho, cómo venimos a pararnos delante de aquel Dios que es santo? Nosotros no podemos minimizar el poder del pecado, hermano. No lo podemos minimizar. Tenemos que entender qué es el pecado, hermano. ¿Qué es el pecado delante de un Dios que es santo? Y tampoco podemos venir a decir que accionamos pecamos por varios factores externos. No lo podemos, hermanos. Yo decido pecar. ¿Saben quién hacía esto? Los gnósticos. Los seres humanos, decían ellos, contienen aún, dice, después de la caída, una parte, dice, del bien supremo, dice, una chispa divina. Hay algo bueno todavía en nosotros, en el interior, dice. Algo bueno hay, dice. Y cómo vienen ellos a tratar a tratar ellos de mostrar eso? Diciendo que el mundo material es malo o es inferior. Y ese mundo natural es malo, es inferior, la materia es mala. Dice que fue creado por un Dios que ellos le llamaron el demiurgo. Ellos dicen, el alma es buena, dice, pero está atrapada dentro de un cuerpo malo. Ahora, si el alma es buena y el cuerpo es malo, ¿cómo yo obtengo la salvación? Y ellos vienen, dicen, la salvación se obtiene por medio del gnosis, dice, y un conocimiento espiritual que está oculto, pero que uno puede obtenerlo y que es bien grande. Entonces quiere decir que la salvación no viene por fe o por arrepentimiento, sino que viene por medio de yo informarme, yo tener una idea clara, y no es así, hermano. La salvación nuestra, porque hemos pecado interiormente y accionamos ese pecado exteriormente, necesitamos de un Salvador que venga de dónde, de adentro, no, que venga de afuera, una salvación externa que solamente la podemos encontrar en Jesucristo. Y nosotros por fe y arrepentimiento, no por conocerlo. Y aquí donde mucha gente se queda varada, hermano, en el cristianismo tienen un conocimiento intelectual de quién es Cristo, pero lo deducen solamente a un Salvador exterior, externo, no interno. Mucha gente por eso ve los problemas, se están muriendo. Nosotros darnos cuenta que yo fui liberado por Él de la esclavitud del pecado, que Él me dio una nueva naturaleza, me da una idea más clara, hermano. Y no es por la información, es por la obra que Él hizo en la cruz, hermano. Ahora, para el gnóstico, el mal no es una elección moral, dice, sino es consecuencia de que ese interior, que todavía está un poco bueno, hay algo bueno ahí, está atrapado en la materia, en un cuerpo, y también por la ignorancia. La salvación no proviene del arrepentimiento, sino de un despertar espiritual mediante, ¿qué cosa? Dicen ellos, el conocimiento secreto. Pues yo tengo la libertad de conocer y eso me va a ayudar a mí a encontrar la salvación. ¿Sabes que la iglesia ha peleado con estos problemas, hermanos, por mucho tiempo? Aún en el libro Los Hechos. En el Nuevo Testamento vemos la iglesia de la ciudad de Colosa, hermano. En Colosenses 2:16 al 23. Si quieren, vamos ahí para que lo veamos. Colosenses 16:23. Y a esto se le conoce como el proto-gnosticismo. Eran los primeros, como decir, chispas de lo que era el gnosticismo después del primer siglo de la iglesia. Proto-gnosticismo, Colosenses 2:16-23. Viene el apóstol Pablo
este capítulo lo utiliza, comenzando versículo 18, perdón. Dice, ¿cómo se llama el versículo? Plenitud de vida en Cristo, dice. Ya no en uno, es en Cristo. Ahora viene para atender este reclamo que estaban haciendo los gnósticos. En el versículo 16 comienza. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuantos días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Está diciendo él, ¿sabe qué? Le dice, no le pongan atención a aquellos que están juzgando que ustedes no están guardando, qué es lo que no comen, qué es lo que beben, qué no beben, qué días no celebran, qué días de reposo, todas las cosas exteriores. Dice, no. Todo lo cual, dice, es sombra de lo que ha de venir, dice. Eso solamente, como hemos estado aprendiendo en las clases de los miércoles, hermano Jorge, todo eso solamente era una sombra para ir moldeando la mente a la necesidad de qué? De un Salvador. ¿Por qué? Porque yo necesito alguien que venga a cumplir por mí. Y era la sombra de aquel que iba a venir, que es el Señor Jesucristo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo, dice, es de Cristo, dice. Él es, dice, el que hizo el trabajo, dice. No somos nosotros, hermano. Nadie os prime de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, dice. Hay gente que trata de buscar a Dios de una forma espiritual, gnóstica, un conocimiento, y empiezan a adorar, dice, a crear sus propias religiones. No, dice, no, no, no se trata de eso. Y dice el apóstol, entremetiéndose, dice, directamente, dice, metiéndose en lo que no han visto, dice vanamente hinchando por su propia mente carnal, dice. Vanamente hinchado por su propia mente carnal, dice. Ellos tienen una supuesta libertad, ellos deducen, ellos confían y enseñan y practican cosas que no están en la palabra de Dios y que no van de la mano con el sacrificio y el plan de redención en Cristo Jesús. Y no haciéndose a la cabeza, dice, no agarrándose, dice, de aquel que es la cabeza de la iglesia, aquel que es el autor y consumador de la fe, Jesucristo, dice, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el conocimiento, dice, crece, perdón, en el crecimiento que da Dios, dice. La santificación, nos conocemos más a Él, nos pegamos a la palabra, la oración, y Él va a irnos a nosotros que haciendo crecer interiormente. Pues si habéis muerto en Cristo, con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, dice, aquellas maneras, dice, de buscar, dice, supuestamente espiritual, religiosa, a Dios, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a los preceptos tales como no manejéis, ni gustéis, ni toquéis? En conformidad a mandamientos y doctrina de los hombres. Dice, ustedes dice, se niegan y siguen doctrinas de hombres y niegan, o mejor dicho, se niegan a sí mismos, negándose a sí mismos a no hacer esto, a no hacer otro. Un poco de leyes supuestamente para estar más cerca de Dios, dice. Cosas que todas se destruyen con el uso, dice. ¿Por qué? Porque no la podemos hacer. Que dice después, sí. Tales cosas, dice, tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Dice, está bien, dice, que tú practiques. Por ejemplo, es mentiroso. A no mentir. Todo eso está bien, dice. No tomar, no hacer esto, aquello. Todo está bien, dice. Pero es un culto voluntario. Yo lo hago voluntariamente en humildad y en duro trato del cuerpo. Eso todo está bien, dice, que yo venga a negarme. Pero eso sí, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, dice, contra la voluntad que ha sido afectada por el pecado, dice. Eso es lo que enseñaban, hermano. Entonces, quiere decir que las cosas externas ah, que yo escojo hacer, no es porque sea influenciado, no es porque yo sea influenciado por el pecado, hermano, así que sea forzado, no, yo decido pecar.
Por eso el Señor nos manda a renovar nuestro entendimiento por dentro. Las decisiones, hermanos, son un proceso compuesto, hermano, y es confuso a la misma vez. A veces tomamos decisiones conscientes, hacemos cosas conscientes y a veces hacemos cosas, hermano, inconscientemente, porque todo esto está moldeado de acuerdo a cómo vemos las cosas nosotros, hermano, ¿ok? Todo está basado en el momento, en lo que está sucediendo, cómo yo pienso que debo actuar y eso. Todo eso, hermano, viene de la voluntad que fue afectada por el pecado. Dios, hermano, como dice el párrafo 1, Dios nos dio, nos proveyó al hombre con la libertad de decidir sin ser forzados o manipulados a hacer el bien o el mal por algún hecho o necesidad natural. Yo escojo, hermano, yo escojo. Nada exterior me puede hacer a mí. Yo escojo hacerlo, hermano. ¿Qué es lo que hace la confesión de fe? Viene la confesión de fe y nos enseña a ser responsables delante de Dios. ¿Y cómo lo hace? Que nosotros dejemos de dar excusas, que dejemos de dar excusas por nuestras acciones personales pecaminosas propias, ¿ok? Mucha gente le atribuye el pecado. Ayer estaba escuchando la noticia y le dije a mi esposa, mira lo que dice este hombre que cometió este crimen. ¿Por qué? Porque él padece de el retraso mental o fue algo pequeño, una mala vida. ¿Qué quiere decir eso? Que le estaba atribuyendo el pecado a una condición biológica, física y aún psicológica para salir, ¿no? Y ser excusado de algún crimen, algún pecado, hermanos, no. Hay otro error tan grande que también, hermano, los seres humanos todos cometemos y es darle autoridad independiente a la voluntad. ¿Por qué lo hiciste? No sé. ¿Sabes qué, hermano? La voluntad, hermano, no es un poder autónomo de nuestro ser, hermano. La voluntad no nos manda. Y la voluntad no es algo que es autónomo, no es algo aparte. Somos uno. Yo peco porque yo decido. Cuando digo no sé, hermano, porque sinceramente trato de excusar. La voluntad no es un poder ni una persona que me pueda dominar. Más bien, cuando yo hablo de la voluntad, es un aspecto de quiénes somos existencialmente, hermano. No podemos nosotros venir y decir que somos esto y ahí juntos. No, hermano. Existencialmente hablando, somos uno. Tampoco podemos venir a hablar de una manera abstracta, ¿verdad? Así como, ¿será que somos esto o lo otro? No. ¿Sabe cuál debe ser la mentalidad según la palabra de Dios? ¿Y qué nos exhorta la palabra de Dios? Primera, en 2 Corintios 5:17 y el libro que estamos utilizando en la escuela dominical. De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, dice. De modo que si alguno está en Cristo, si hemos nacido de nuevo, somos una nueva criatura. Y una nueva criatura no vive haciendo o excusándose de las cosas del pasado, sino que ya tomó responsabilidad y le pidió perdón a Dios. Hemos nacido de nuevo. Y todas las cosas viejas pasaron. Ahora mi vida tiene que cambiar. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, dice el apóstol. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice, ahora que somos libres, que las cadenas de la muerte, del pecado, aquella muerte espiritual, dice, y ha sido removida y era una nueva criatura, dice, no se conformen a lo que este mundo viene y enseña, o te enseña o demanda cómo debe de ser, dice.
¿Para qué dice el apóstol Pablo que tenemos que hacer eso? Para que comprobéis, dice, para que prueben, para que vivan, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, ¿qué es lo que dice el párrafo 2.1? El hombre, en su estado de inocencia, tenía libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios, dice. Escuche bien, hermano. El hombre en su estado de inocencia, natural, de inocencia, tenía la libertad y el poder de querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios. Y da dos versículos. Eclesiastés 7:29, búsquelo en su Biblia. Eclesiastés 7:29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones, dice. El hombre tomó una decisión. Dios no hizo bueno, hermano, pero el hombre tomó una decisión. ¿Y cuál fue la decisión? Dice aquí, buscar las perversiones. Y no solo buscarlas, sino que fueron muchas perversiones, dice, pecar. Génesis 3:6, ¿qué dice Génesis 3:6? Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y también a su marido, el cual comió así como ella dice. Qué tremendo, hermano, esto. El hombre, el ser humano, fue creado por Dios bueno. ¿Qué es lo que sucedió? El hombre decidió cerrar los ojos, ¿ok? Decidió cerrar los ojos. Y decidió cerrar los ojos y embarcarse en un camino, en un sendero con los ojos cerrados, hermano. Eso fue lo que partió. Por eso la vida se ha convertido en una travesía peligrosa, hermano. Ahora, póngase a pensar usted, los ciegos. Ellos andan en el mundo, tienen que usar una ayuda, se guían por el tacto, por todo. Si nosotros cerramos los ojos también, igual que un ciego que no puede ver, nosotros no vamos a poder mirar a dónde vamos, ¿verdad? ¿Y cómo nos guiamos? Por los sentidos. Pero muchas veces los sentidos nos van a traicionar, nos van a engañar, hermano. ¿Y cómo? Espiritualmente hablando, nos van a engañar a creer que vamos bien, ¿ok? Los sentidos, igual que la voluntad, están corrompidos, la depravación total, todo va junto, hermano. Esa corrompición de la naturaleza en la naturaleza pecaminosa nuestra, hermano, nos lleva a qué, si usted cierra los ojos, a usar nuestras manos, a tocar, a usar los sentidos, a oler, escuchamos. Y cuando no vemos claramente, a veces tocamos cosas o hacemos cosas desagradables para nosotros y que también ofenden a Dios. Yo siempre doy el ejemplo de un niño cuando va gateando, él está él explorando el mundo y él, ¿qué es lo primero que hace un bebé? Viene y se mete toda la boca. A veces se va a meter algo que es desagradable y vemos cómo le hace la cara, la arruga y lo tira. Así somos nosotros después de la caída. Vamos nuestra vida guiándonos por las emociones, por los sentidos. Creemos que vamos bien y vamos mal. ¿Sabe qué es lo que dijo uno de los padres de la iglesia, hermano? Anastasio de Alejandría. Dijo, Dios hizo al hombre sencillo, dice, pero ellos se buscaron artimañas.
en su libro Contra los Paganos, 2.7 el capítulo. Los cinco sentidos, hermanos, son un regalo de parte de Dios al hombre, hermano. ¿Y para qué fuimos, cómo fuimos creados nosotros? Fuimos creados buenos, perfectos, y con todos los dones que nos dio, los cinco sentidos, para usarlos para qué? Para nuestro bienestar y para la gloria de su nombre, de Dios. ¿Ok? Para eso Dios nos creó con propósito del ser humano, hermano. ¿Qué sucede ahora? Esos dones que Dios nos dio. ¿Fueron quitados? No, seguimos teniendo los cinco sentidos, ¿verdad? Seguimos teniendo emociones, nos atraen las cosas, gustamos, todo eso. Pero ahora los cinco sentidos, después de la caída, son usados de una manera potencial, hermano. ¿Por quién? Por el pecado, hermano. Esos cinco sentidos, todo lo que somos, como está corrompido por el pecado, se vuelven ahora por el medio por el cual la tentación a pecar viene, y al pecar viene la muerte, hermano. ¿Ok? Todo lo bueno que Dios hizo después de la caída, sucedió lo contrario. Se volvió nuestra voluntad, todo ahora está esclavizada al pecado. Ya no es libre de utilizar todos los dones que Dios nos dio para que fueran de beneficio útil para nosotros y para su gloria, ya no, hermano. Y ahora son usados de una manera pecaminosa en acciones relativamente, supuestamente buenas, y decisiones pecaminosas, hermano. Un ejemplo, primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el mundo, ¿dónde estamos nosotros? En el mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y nada la gloria de la vida, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pase sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice. Una vez más, el primer hombre fue creado de la nada, hermano, yo, de la nada. Somos portadores de la imagen de Dios y creados a su semejanza. Antes de la caída del ser humano era inocente y recto delante de Dios. La idea de la imagen, ¿qué quiere decir con ese versículo? Que donde fue el ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de la imagen, habla de algo que ya está determinado, que es rígido, no va a cambiar. El modelo perfecto. ¿Ok? Así fuimos creados nosotros, al modelo de Dios. Hacer una resemblanza del modelo de Dios. Ahora, la semejanza nos habla de una manera más fluida de las acciones, de cómo somos. Claro que no completamente como igual a Dios, pero sí fuimos creados con el don de amar, de todo eso, pero limitadamente, ¿verdad? La imagen nos habla del modelo perfecto de Dios que refleja a Dios y la semejanza al ideal de su ser, como debemos de ser. Y todo esto, hermano, en nosotros es para qué? Para mostrar el propósito como criatura hacia mi creador. ¿Ok? ¿Qué hace la redención, hermano? Hablando de imagen y semejanza, ¿qué hace la redención? Porque ya el hombre no puede ser volver a ser creado, ¿verdad? Ya no. Ya físicamente estamos aquí. Jesús viene a nuestras vidas a salvarnos con un cuerpo, ya estamos nosotros, somos lo que somos. Así que el hombre en la redención no es creado de la nada como sucedió con el primer Adán, no. Ahora, en la redención, el ser humano, el hombre que antes estaba muerto en delito de pecado, es creado en la nueva naturaleza. ¿En quién? En Cristo, hermano. Nuestro segundo Adán. Nuestro ser es renovado completamente. ¿En quién? En nosotros, no, en Él.
la imagen, somos creados a imagen y semejanza de Cristo, que es Dios, de una manera renovada. Reflejamos la naturaleza de Él. Ahora dice el segundo punto, pero era inestable y podía caer de dicho estado. Génesis 3:6. El hombre fue creado por Dios con libertad y poder de escoger. Esa es una realidad que no lo vamos a negar. Y el párrafo anterior de la confesión de fe también lo declara. Pero sabe una cosa, hermanos, que nosotros, que Adán y Eva hayan sido creados con la libertad y el poder de escoger, no significa que ellos estaban completamente o que eran completamente independientes de Dios, hermano. ¿Ok? Eran seres con libertad y poder escoger en un lugar perfecto, pero siempre bajo la voluntad de Dios. ¿Y por qué así? Así, ¿por qué Dios vino y los puso y les dio esto en un lugar perfecto? ¿Por qué? Porque Dios es el creador y Él quien marca las pautas. Dios es el que pone las reglas. ¿Y por qué pone las reglas, hermano? Para proteger al ser humano, a su creación. ¿Y qué es lo que sucede cuando nosotros vemos esas reglas que al mundo no le gustan? El mundo las siente como una carga. Nosotros debemos de ver cuando Dios dice no, hermano, como una muestra de amor, hermano, y de justicia. ¿Por qué? Porque viene Dios a decirnos por medio de una advertencia el peligro que viene, que podemos, el peligro que Él nos está advirtiendo que podemos caer, hermano. Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, y mandó, dice, él dice, ejerció su voluntad, dice, él ordenó, dice, aquí al hombre diciendo, de todo el árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ahí viene una palabra que no nos gusta. No, no comerás. ¿Por qué? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Una advertencia, hermano. Una advertencia dada en un lugar perfecto a dos seres que fueron creados en imagen y semejanza y que eran buenos de naturaleza antes de la caída. Y eso es por amor. Una advertencia donde vamos a notar el amor de Dios hacia la criatura y que cómo responde el hombre. A eso se le conoce como el primer acto de falta de fe, de no creer. ¿No creer qué cosa? La advertencia, ese no, la advertencia que Dios le dio a ellos de no comer de esa fruta. Es el primer acto de falta de fe, no confiar en la guianza, en la advertencia de nuestro Creador. Desconfiar su consejo, hermano. Y hasta ahí vamos a terminar el día de hoy, porque el próximo párrafo, el 3, tiene bastantes citas bíblicas que vamos a tener que leerlas detalladamente, ¿ok? Una vez más, los invitamos, somos la Iglesia Reformada Pan de Vida, su hermano, Pastor Carlos Gutiérrez. Los invitamos a 1251 California Avenue, Suite 700, la ciudad de Pittsburgh, California, 94565. Los servicios de escuela dominical comienzan a 1:30, 2:30 servicio general, 3 de la tarde empezamos a transmitir por medio de las redes sociales. Días miércoles los invitamos a que nos acompañen en las clases que estamos nosotros en este momento en la serie El Pueblo de Dios con el diácono Jorge Berríos. Los días viernes con su servidor y los sábados con el pastor Ronnie Valladares a las 7 de la tarde en el hogar de los hermanos Oscar y Marlene Berríos, también por Facebook Live. Y estamos con él, nos está enseñando en el libro del hermano Arcis Pro, las grandes doctrinas de la Biblia. Acompáñenos, déjenos un mensaje si tiene alguna pregunta o alguna inquietud y le vamos a contestar, ¿ok? Ténganos paciencia y nosotros le vamos a contestar con tiempo.